Dios le bendiga, amado hermano. Estamos en la montaña de la oración, Hidalgo, México, transmitiendo para Facebook, para YouTube, para la antena de radio, la página de internet Radio Poder, que es el poder de la palabra, y para YouTube, hermanos. Mientras el mundo está pendiente y asombrado de una pandemia por el COVID-19, hay una amenaza latente en el Medio Oriente, pues la Biblia nos habla, la inspirada palabra, la infalible palabra de Dios nos habla acerca de lo que será la Tercera Guerra Mundial. Ha habido dos guerras a nivel mundial, ha habido dos guerras, hermanos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que provocó literalmente miles de muertes de seres humanos por estar inmiscuidos los países y los líderes políticos, religiosos y líderes militares en estas guerras. Por primera ocasión en la Segunda Guerra Mundial se usó, y especialmente el país de Estados Unidos, el uso de bombas atómicas, como aquella en el año de 1945, cuando cayó la bomba atómica lanzada por un avión de guerra, un avión militar de los Estados Unidos de Norteamérica sobre la ciudad de Hiroshima, provocando miles de muertes, y una segunda bomba atómica lanzada desde las alturas por un avión de guerra, un superbombardero, un superavión militar lanzó la segunda bomba atómica sobre Nagasaki, cuando literalmente absorbió, quemó, consumió ciudades, seres humanos, y todo a su paso fue arrasado en un hongo atómico que fue algo que trajo terror a la humanidad. Pero Ezequiel 38, la inspirada, la infalible, la que no falla, la profecía bíblica verdadera que Dios dejó en su palabra, las sagradas escrituras, nos habla de Ezequiel 38, cuando dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Así que Ezequiel 38 profetizó en Babilonia 2500 años atrás. Profetizó Ezequiel. Profetizó esta guerra, Tercera Guerra Mundial, la batalla de Armagedón. Magog es Rusia, ahí en la Biblia, porque este nombre es nombre antiguo de Rusia. Hijo de hombre, dice, pon tu rostro contra Rusia, contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Así que, hermanos, Mesec y Tubal es Turquía, el país de Turquía, que tiene armas nucleares, claro que sí. El verso 5 de Ezequiel 38 dice, habla también de otros países que estarán inmiscuidos en esta guerra. Vendrán caballos, jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Así que la venida del Señor está cerca. Si la batalla del Armagedón o Tercera Guerra Mundial está por estallar, imagínense, el rapto de la iglesia es mucho más. Persia, que es Irán, hermanos, Persia es Irán,
Fud, que es Libia, todos ellos con escudo y yelmo. Persia, que es Irán, y Cus, que es Sudán. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, que es Turquía. De los confines ¿del norte de quién? De Israel. Y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Así que países que atacarán a Israel, hermanos, son ya profetizados desde tiempos antiguos, 2500 años atrás. Ezequiel 38 dice: y atacarás a mi pueblo. ¿A quién? A Israel. Y cubrirás la tierra como un nubarrón. Quiere decir que habrá una invasión de Rusia, de Irán, de Turquía, de Sudán, de Libia. Invadirán literalmente a Israel y otras naciones. Como nube, como nubarrón vendrán sobre la nación de Israel, la nación amada, la nación escogida, el pueblo de Dios. Cuando llegue el momento, dice, o sea que hay un momento que la profecía bíblica se cumplirá. Permitiré que ataques mi tierra, dice Dios, a Gog, que es Rusia, para que las naciones me conozcan. Rusia, Turquía, Irán, esos países juntos con Sudán y Libia se unirán con otros países, formarán una confederación de países que siempre han estado en contra del pueblo judío, en contra del pueblo israelita. Israel ha padecido guerras a lo largo y ancho de su historia. Israel, la niña de los ojos de Dios, el pueblo amado, el pueblo escogido, ha sufrido guerras, ha sufrido muertes. Recordemos, Alemania con Adolfo Hitler mandó matar 6 millones de judíos. Los masacraron, los ponían en las cámaras de gases, los ponían en trabajos forzados, experimentaron con sus cuerpos. Terrible holocausto. A nivel mundial fue un impacto terrible hasta el día de hoy. Por eso la Biblia dice, el Señor a su pueblo: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Hermano, usted y yo tenemos que orar por Israel. Bienaventurados los que piden por la paz de Jerusalén. Sean bendecidos, dice el Señor. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan, dice la palabra. Así que Israel ha sufrido a lo largo y ancho de su existencia. Ahora mismo libran batallas contra grupos terroristas financiados por Irán, grupos terroristas financiados por Sudán, por Libia, grupos terroristas financiados que están en contra de Israel, financiados por Irán, que ha dicho el Ayatollah Khomeini, el ministro o principal líder político religioso de Irán, llamando a la unidad árabe, a la Liga Árabe, de desaparecer a Israel, mientras el mundo está pendiente de la pandemia. Está latente un escenario de una alerta de guerra del Armagedón o de la Tercera Guerra Mundial. Y eso lo habla Ezequiel 38. Así que tenemos que estar alertas, porque la Biblia dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, y habrá hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares. Y esto es principio de dolores.
Hay guerra económica, de hecho, ¿verdad? Con esta pandemia, hermanos, hay unos que ganaron y hay otros que perdieron. Me refiero a países del mundo. ¿Cuánto negocio se está haciendo ahora con las vacunas? Los creadores, los inventores, vendiendo a países que tratan de atenuar las situaciones de enfermedad a sus habitantes. Quiero darle un panorama de lo que juntos, como dice la Biblia en Ezequiel 38, el Señor le dijo al profeta Ezequiel: pon tu rostro contra Gog, que es Rusia. Pon tu rostro contra Mesec y Tubal, que es Turquía. Pon tu rostro contra Rusia, contra Turquía, contra Irán, que es Persia, contra Cus, que es Sudán, contra Fut, que es Libia. Pon tu rostro contra ellos, dice Dios. Le dijeron a Ezequiel: profetiza. Vendrán del norte. Rusia está al norte de Israel. Vendrán enemigos desde el norte de Israel a invadirlos. Escucha bien con atención los datos que te voy a dar. Escucha bien con atención los datos que te voy a dar. Los datos son impresionantes. Los datos son impresionantes. Rusia, hermanos, tiene una población aproximada de 144 millones de habitantes. Turquía tiene una población aproximada de 79 millones de personas. Irán tiene 78 millones de personas. Juntos los tres países, Rusia, Turquía e Irán, juntan 302 millones de personas. E Israel apenas tiene una población de 9 millones de personas. Imagina, en una guerra de 302 millones de personas contra 9 millones de judíos o israelitas. Es una cantidad exagerada, estratosférica, la que tiene Rusia, que es Gog, Turquía, que es, hermanos, Mesec y Tubal, e Irán, que es Persia, en contra de Israel. 300 millones de personas en contra de 9 millones de judíos. Entonces se necesita la intervención de Dios para poder librar a Israel de una guerra que se avecina. La guerra de Armagedón o Tercera Guerra Mundial, mencionada en Ezequiel 38. Comparte, por favor. Hermanos, en presupuesto militar, Rusia tiene 66 billones de dólares, con B, 66 billones de dólares. Turquía, o Togarma, como habla la Biblia, 18 billones de dólares. Irán, 14 billones de dólares. Es una región petrolera. Billones con B. Juntos, Rusia, Turquía e Irán tienen 98 billones de dólares en presupuesto militar contra Israel, que tiene 17 billones de dólares. Hermanos, esta guerra de Armagedón o Tercera Guerra Mundial está profetizada en Ezequiel 38. El personal de soldados que tiene Rusia, 771,000 soldados rusos. Turquía, 685,000 soldados de Turquía. Irán, 550,000 soldados. Juntos, Rusia, Turquía e Irán
tienen 2 millones de soldados que irían contra 170,000 soldados israelitas. Es una cantidad inmensa de diferencia de 2 millones de soldados contra 176,000 soldados israelitas. La Biblia profetiza, hijo de hombre, profetiza contra Gog, que es Rusia, profetiza contra Mesec, Tubal, que es Turquía, profetiza contra Irán, que es Persia. Hijo de hombre, profetiza contra Cus, que es Sudán. Hijo de hombre, profetiza contra Fut, que es Libia. Así que estos países y otra confederación de países ligados a estos enemigos del pueblo de Dios bajarán desde el norte e invadirán Israel, ese pequeño país. Dice que como nubarrón invadirán esa tierra. Se necesita la intervención de Dios, y Dios lo hará. Dios librará a su pueblo de todos estos países. A ver, escuche bien. Tanques blindados. Tanques blindados. Rusia tiene 20,000 tanques blindados. Turquía 2,400 tanques blindados. Irán 2,500 tanques blindados. Juntos 25,000 tanques contra 2,200 tanques de la nación de Israel. Hermanos, la artillería, 17,000 hermanos de Rusia, artillería, Turquía 2,500 e Irán 4,096, juntos 23,000 artillería contra 150 artillería de Israel. La fuerza aérea en aviones, Rusia 4,400 aviones de guerra contra 1,172 aviones. Así es de que, hermanos, armas nucleares, esto es muy importante. Rusia tiene 7,500 ojivas nucleares, armas de destrucción masiva. Rusia tiene 7,500 ojivas nucleares. Turquía no tiene registradas. Irán no se sabe si tiene, no hay una incógnita. Así que 7,500 ojivas nucleares e Israel, ojivas nucleares, están en la incógnita. Israel no ha dado a conocer cuántas ojivas nucleares tiene. Por eso la Biblia dice que el Señor vendrá en la segunda venida para guerrear con el espíritu de su boca, que es la palabra, y guerreará contra los enemigos de Israel y los destruirá en la batalla del Armagedón. El Señor vendrá con su gran ejército celestial en la guerra preparada en el Armagedón. Cuando Israel esté a punto de ser eliminado, Israel reconocerá al Señor y dirá: Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ayúdanos. Ven en nuestro auxilio. Y el Señor de Cus, que es Sudán, y de Fut, que es Libia. Y el Señor descenderá del cielo montado en su caballo y seguido de millones de almas y el gran ejército del Señor para rescatar a su pueblo Israel. Y el Señor
librará a su pueblo Israel de una destrucción segura. Y los judíos, los israelitas, reconocerán al Señor y llorarán como llora una mujer cuando da luz. Como con dolores de parto el pueblo de Israel pedirá perdón al Señor y le dirá: Señor, perdónanos porque te crucificamos. Perdónanos porque no te reconocimos cuando viniste a nacer a Belén. Perdónanos porque no fuimos capaces de reconocer que tú eras el Mesías que había venido. En el Armagedón, en la Tercera Guerra Mundial, cuando Ezequiel 38 habla de Gog como Rusia, de Mesec y Tubal como Turquía, de Persia como Irán, de Cus como Libia y Fud como Libia y Cus como Sudán. Una confederación de países del norte de Israel vendrán como un nubarrón e invadirán con aviones de guerra, con tanques de guerra, con armamento nuclear para querer destruir al pueblo de Israel en la batalla del Armagedón. Pero Israel clamará en el último momento, cuando estén a punto de ser aniquilados. Por eso la Biblia dice que el pueblo de Israel reconocerá al Mesías y llorarán y dirán: Señor, perdónanos, perdónanos. La Biblia dice que el Señor matará a todo ese ejército liderado por el anticristo, liderado por el falso profeta y la bestia, una trinidad maligna, una trinidad blasfema que ofende a Dios. Y el Señor Jesucristo descenderá en la segunda venida, hermanos, desde el cielo con millones de ángeles y las almas de los que durmieron en Cristo. Y el Señor destruirá al anticristo. El Señor destruirá, hermanos, al dragón, a la serpiente, con el espíritu de su boca, que es la palabra de Dios. Y destruirá a Gog, que es Rusia. Por eso la Biblia habla que el gran río Éufrates subirá la sangre de los caballos, como un gran río de sangre que correrá por el río Éufrates en esa batalla del Armagedón. Ahora la batalla del Armagedón está latente, porque mientras el mundo está pendiente de la pandemia, el mundo no está mirando lo que sucede en el Medio Oriente. Y aún en este año 2000, en este año 2021, Israel está defendiendo siempre a su pueblo. Irán es el mayor enemigo de Israel. Hermanos, hace un tiempo, el 30 de noviembre del 2020, murió un científico nuclear iraní, asesinado por un dron. No se sabe quién lo aniquiló. Pudo haber sido Israel o Estados Unidos, desde un dron, el 30 de noviembre del 2020. Un científico nuclear iraní. Eso es grave, porque podría desatar y desencadenar una guerra de consecuencias mundiales. Escuche, 25 de diciembre del 2020, hace poco, atacó Israel a Siria, a instalaciones de armas en Siria. Escuche, 13 de enero del 2021, hace 2 o 3 meses, el ministro de Likud alertó que Israel podría atacar el programa nuclear de Irán. Quiere decir que Israel no quiere que Irán produzca armas nucleares. No le conviene a Israel, porque Irán atacaría a Israel con armamento nuclear. Por eso Israel, en cualquier momento, en estos días, en este tiempo,
o en corto tiempo podría atacar Israel a Irán para destruir el avance del armamento nuclear. No estamos muy lejos, eso fue el 13 de enero del 2021 de esa publicación. 22 de enero del 2021 este año, israelíes atacan a Hamas en una sede de armas de un grupo terrorista. 3 de febrero de 2021, hace un mes, Israel ataca sur de Siria en una sede de armas. 11 de febrero de 2021, Israel ataca con drones la frontera de Irak y Siria. 1 de marzo del 2021, hace 17 días, Israel ataca objetivos iraníes porque Irán atacó a un buque israelí, un buque de carga. Pusieron bomba en buque israelita y eso provocó una tensión en el Medio Oriente. Así que, hermanos, mientras el mundo está pendiente de la pandemia, el Medio Oriente es como un tambo o barril de polvorina a punto de estallar. Y si el Armagedón y la Tercera Guerra Mundial se escucha el retumbar o el redoblar de los tambores de guerra, imagínese cuánto más cerca el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es inminente. El rapto de la iglesia en cualquier momento puede suceder. El rapto de la iglesia para el pueblo cristiano que ha creído, que ha aceptado al Señor. Yo le animo a que usted, si no ha aceptado a Cristo, lo acepte. Yo le animo a que si usted ha dejado las cosas de Dios, se acerque a Dios. Estamos en la montaña de la oración, orando, clamando por los pastores, por las iglesias, por hermanos, por las ciudades, pueblos, las naciones de la tierra. Oramos por pastores, por familias. Hemos pasado guerra, luchas, pruebas, adversidades, pero no queremos dejar de orar, ni de clamar, ni de interceder por la iglesia de Cristo, que se aliste, que se prepare, porque la venida del Señor está a las puertas. Hijo de hombre, dice Ezequiel 38, pon tu rostro contra Gog, que es Rusia. Pon tu rostro contra Mesec y Tubal, que es Turquía. Pon tu rostro contra Persia, que es Irán. Pon tu rostro contra Fud, que es Libia. Pon tu rostro contra Cus, que es Sudán. Porque vendrán del norte de Israel, dice Jehová, a invadir mi tierra. Como nubarrón vendrán. Vendrán armas nucleares arrojadas sobre Israel, buques de guerra, fuerza aérea, aviones de guerra, tanques blindados, todo un armamento para desaparecer a 9 millones de judíos contra 200 o más millones de soldados de diferentes naciones. Correrá la sangre por el río Éufrates, que subirá la sangre hasta el nivel del freno de los caballos, dice la Biblia. Pero el Señor los destruirá con el espíritu de su boca, que es la palabra de Dios. Dice la Biblia que la cuenca de sus ojos se deshacerá y sus carnes de aquellos soldados se corromperán. Quiere decir, hermano, que el fuego de Dios, la espada de Dios, los soldados quedarán petrificados, porque sus ojos se van a deshacer de las cuencas y la carne de esos soldados enemigos de Israel se va a deshacer. Quiere decir que se va a desprender la piel y la carne y los ojos se van a deshacer con aquel fuego de Dios, la palabra de Dios, con el espíritu de la boca de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Ponga su petición de oración desde la montaña de la oración. Su servidor, el pastor Eliseo Reséndiz Jiménez. Vamos a bajar a la radio. Oramos por Monte Sinaí.
Oramos por el grupo de WhatsApp 2020 Pastores en Oración, por el sector, por el distrito municipal nacional. Oramos por Monte Sinaí, los pastores, los obreros, y por todos los pastores aquí en Facebook, en YouTube, por la antena de Radio Poder, en la página de internet. Busque Radio Poder, el poder de la palabra, y vamos a bajar a la radio. Hermanos, si usted quiere dar una ofrenda, se está repartiendo ropa, despensas, dulces para los niños, Biblias se están repartiendo. Esta semana ganamos 5 almas que se les dieron sus Biblias donadas por los hermanos aquí. Así que Dios les bendiga. Y estamos, si el Armagedón está cerca y la tercera guerra mundial está cerca, ¿cuánto más el rapto de la iglesia está más cerca de lo que pensamos?